Bueno, vamos a comenzar. Les quiero presentar al doctor Alfonso, ya todos lo conocen. Él está en la Ciudad de México, trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal, es egresado el 20 de noviembre y nos va a platicar acerca de la enfermedad arterial. Va a estar muy interesante Estamos teniendo problemas con el video, pero bueno, vamos a compartir la pantalla. Cualquier duda, comentario que ustedes tengan, del lado izquierdo de la pantalla, ahí pueden ustedes poner en el chat su comentario, su duda. Al final de la presentación vamos a poder ver las preguntas y los comentarios que ustedes tengan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por atender a esta segunda sesión del proyecto de Universidad EBET con el objetivo de desarrollar una comunidad que nos apoye entre los médicos especialistas y otros invitados de las sesiones a integrar un conocimiento apropiado para el tratamiento de los pacientes. A últimas fechas hemos estado atendiendo a diferentes simposios y a diferentes sesiones en las que hemos estado platicando acerca de los nuevos conceptos en el tratamiento de la enfermedad arterial periférica, en relación principalmente a las modificaciones en las guías, ya que más o menos en junio de este año se presentaron las nuevas guías globales desde el punto de vista vascular en el manejo de isquemia crónica crítica. Cuando teníamos el proyecto de esta segunda sesión, de postular algunos tratamientos, algún manejo específica para isquémica y enfermedad por abajo de la rodilla, teníamos originalmente el plan de presentar casos y presentar técnicas que facilitaran hasta cierto punto el logro de la revascularización distal en pacientes complicados. Pero cuando me presentaron este proyecto, sinceramente no tenía todavía la revisión completa de las guías, y al revisar las guías y empezarme a empapar de los nuevos conceptos y la nueva nomenclatura que vamos a tener la obligación de empezar a utilizar para entendernos como cirujanos vasculares en este sentido del tratamiento, pues me pareció buena idea hacer, digamos, que este protocolo de la integración del manejo de la enfermedad, de la enfermedad arterial que pone potencial riesgo a la extremidad, dando con compartirles un resumen dirigido a la enfermedad por abajo de rodilla de lo que integran las guías desde el punto de vista global y en el manejo de la isquemia crónica que amenaza la extremidad, que es, digamos, la traducción para chronic limb threatening ischemia, que es, digamos, la nueva terminología que vamos a estar aplicando para determinar a la isquemia crítica. Voy a compartir la pantalla para ir compartiendo con ustedes la presentación que para enseñarles. Listo, espero que ya puedan tener contacto ahí con la pantalla para empezar a platicarles de esta situación de cómo se modificaron y cómo se presentaron ahora las guías desde el punto de vista de tratamiento. Integrar el protocolo del tratamiento en el paciente con la nueva nomenclatura de Chronic Limb Threatening Ischemia implica un poco más de trabajo de lo que normalmente teníamos identificado solamente como isquemia crítica. Sin embargo, sí considero o entré en razón conforme lo fui revisando, que hay varios conceptos que son muy importantes y que en realidad ya estábamos utilizando en el día a día
para integrar el manejo del paciente, aunque la guía no lo marcara como tal. Entonces, la realidad es que cuando empecé a revisar las guías, sí me encontré con la grata sorpresa de que varios eran conceptos que ya estábamos utilizando varios de nosotros, ¿no? Al momento de platicar acerca de los casos y que ahora lo han integrado en forma consensual o en forma integrada las sociedades que se dieron a la tarea de integrar estas nuevas guías, ¿no? Como lo ven en la pantalla, la SBS, la sociedad, la americana, la SBS, y la Federación Vascular que integra Australia, que integra Nueva Zelanda, que integra África, ¿no? Para integrar estos conceptos y desarrollar la integración para entender cómo vamos a proyectar el tratamiento. Ahí tienen los autores que salen como encabezando la tarea de haber desarrollado las nuevas guías que se publicaron en el Journal Vascular Surgery en junio de este año. Esto ya lo tenemos y lo conocemos desde antes. Voy a tratar de enfocar porque las guías es un documento vital de leer para nuestra especialidad. Son un poco más de 160 páginas de información al estilo de cuando nos topamos hace un poco más de 10 años con el TASC, empezar a entender, empezar a familiarizarnos para tener una nomenclatura integrada como grupo para poder entender y darle manejo a la enfermedad arterial. Esta imagen que les pongo es la distribución de la enfermedad arterial involucrando tanto edad, tanto género y las diferentes comorbilidades que se presentan en la diferente zona anatómica en la que es más exacerbada la enfermedad arterial periférica para cada paciente. Por ejemplo, tenemos el grupo de los pacientes con diabetes que tienen un involucro mucho más importante de la enfermedad desde el nivel patelar hacia los vasos tibiales. Cuando leyeron el título de las técnicas o la presentación de opciones de tratamiento en isquemia crítica por abajo de rodilla, pues automáticamente pensamos en este tipo de pacientes, en el paciente con diabetes, a diferencia de la distribución que puede tener el paciente que tiene hipertensión o hipertrigliceridemia, o el campo completamente contrario del paciente con un hábito tabáquico importante. Entonces, voy a tratar de llevar, conforme vayamos avanzando en la presentación, la integración de el orden cronológico o el aspecto del el árbol de ideas que se deben de continuar en el tratamiento de un paciente, por ejemplo, en el tipo de la diabetes, ¿no? Que tiene una enfermedad por abajo de rodilla. Cuando hablamos en general de las nuevas guías, pues ahora de la traducción en inglés o de las siglas en inglés de Global Vascular Guidelines, como estábamos tan acostumbrados a referirnos en forma automática a la agrupación de enfermedad que era el TASC, ¿no? El TASC 2. Ahora vamos a conocer o vamos a integrar el GBG como parte de nuestro protocolo de tratamiento en el paciente que tenga enfermedad arterial periférica sintomática y que por ende requiera tratamiento. Entonces, vamos a empezar en forma inicial con el cambio de nomenclatura de lo que antes se conocía como isquemia crítica a isquemia crónica, que pone en riesgo la viabilidad de la extremidad, ¿no? O que presenta riesgo de pérdida de la extremidad. Eso como definición, y en términos generales, esta definición no varía mucho de lo que conocemos como isquemia crítica, ¿no? Este término nuevo de CLTI implica valores de perfusión, valores de presión sistólica distal a nivel de índice tobillo-brazo, a nivel de la presión sistólica del tobillo, a nivel de la presión del pico sistólico de la presión del pie, de tensión transcutánea de oxígeno, como ya lo teníamos conocido antes,
además de la presencia de dolor isquémico de reposo o de la presencia de una ulceración o gangrena, ¿no? De más de 2 semanas de evolución, tomando en cuenta que se excluyen eventos venosos o eventos traumáticos, embólicos, enfermedad arterial de tipo no aterosclerosa, ¿no? Como vasculopatías o enfermedades de las colágenas mixtas. En forma secundaria, tenemos que realizar la evaluación propia del paciente. En la evaluación del paciente vamos a integrar el estado actual de la extremidad como la encontramos al momento de hacer el diagnóstico, tomando en cuenta los parámetros que también por haberse involucrado tanto en el desarrollo de las nuevas guías, la SBS al presentar la clasificación de Wi-Fi, pues la integraron, ya que es una clasificación que involucra tanto el estado de la herida como el grado de enfermedad isquémica que tenga la extremidad y el proceso infeccioso asociado, tomándola como una clasificación que engloba todos los parámetros de gravedad que pueda tener la extremidad, tomando en cuenta en el documento, porque lo van a poder consultar cuando lo lean, que están mencionadas tanto la clasificación de Fontaine, de Rutherford, la clasificación de Sanelian, ¿no? La de la Universidad de Texas, como referencias, poniendo pros y contras en por qué se decidió aplicar la clasificación Wi-Fi para estadificar el grado de daño que tiene la extremidad. Y en forma secundaria, este acrónimo de GLASS, que es la distribución o la forma nueva de clasificar el estado anatómico afectado que tiene la extremidad desde el punto de vista de la distribución de la enfermedad arterial periférica. Este es el cambio más radical que tiene la clasificación en relación a lo que tomábamos en cuenta antes como task. Podríamos decir, ese es un task A, B, C, D, y ahora con esta nueva nomenclatura o esta nueva clasificación hay que englobar esta nueva distribución de enfermedad que es el GLASS, que ahorita la vamos a presentar, y el grado de compromiso actual que tenga la extremidad en relación a la complicación de lesión que pueda tener. Al conjuntar estas dos clasificaciones en un algoritmo que vamos a revisar, vamos a determinar cuál es la mejor opción para el tratamiento definitivo de cada paciente. En el siguiente apartado que se puede ver, que dice EBR, que es EBR, es tratamiento basado en evidencia, Evidence-Based Revascularization o revascularización basada en evidencia, implica tomar en cuenta ya no solo la opción personal de qué creo que pueda ser mejor al momento de revascularizar un paciente, sino tratar de dar una justificación explícita en por qué se va a tomar la decisión en cada uno de los pasos del proceso de revascularización. Les voy a adelantar una conclusión de esta plática porque es una cuestión muy evidente para ejemplificar más lo que les quiero decir con Evidence-Based Revascularization. Hoy día, a pesar de que se facilita con varias técnicas como aterectomía, como uso de balones medicados, como accesos retrógrados múltiples para la recanalización sobre todo de el sector infrapatelar, los únicos estudios en evidencia que se cuentan son los que reportan que no hay una gran diferencia entre el uso de aterectomía y balón medicado o balón medicado contra POBA, contra angioplastía pura con balón, específicamente en el sector infrapatelar. De tal forma que la recomendación final de la guía para el segmento infrapatelar, o sea, para los vasos tibiales y para las lesiones inframaleolares, que esa es otra diferencia radical que se integró en esta nueva guía, involucrar a las lesiones por abajo del tobillo,
te refieren que el tratamiento directo o el tratamiento inicial cuando se escoge la vía endovascular es angioplastía con balón puro. Un apartado importante del manejo basado en evidencia es que dice, estamos a expensas de reportar los reportes de los estudios que se están corriendo durante este momento para la actualización del manejo basado en evidencia, ¿no? Que es integrar el resultado a 2 años del uso de valor medicado o lo muy incipiente que es el uso de aterectomía a nivel abajo de rodilla. Y entonces de esto se desata el acrónimo PLAN, ¿no? Que es Patient Risk, la P de Patient Risk, la L de Limb Scale of Injury o grado de severidad de la extremidad y la complejidad del plan anatómico. Integrando estas tres, se integra en el protocolo de tratamiento este acrónimo que es propiamente el plan, tratando de definirles que el plan de desarrollo para el tratamiento para el protocolo de revascularización te tiene que implicar en qué condiciones está tu paciente para el tratamiento, si es opción para una cirugía abierta o para una cirugía endovascular, el grado de severidad de la extremidad, que tenga expectativa de recuperación si haces un tipo de procedimiento endovascular o abierto, o si el grado de lesión es extremo y no tiene una oportunidad de recuperarse, y la complejidad del plan anatómico. En esta complejidad del plan anatómico, y eso lo vamos a revisar en la clasificación de enfermedad arterial, que es el GLAS, es que la recomendación general es que es similar a la del TASC. Cuando tienes una complejidad de un plan anatómico muy severo, la opción es hacer una derivación, y cuando tienes una enfermedad anatómica que se pueda distribuir con una expectativa alta de revascularización, entonces optar por el procedimiento endovascular. Entonces, propiamente en el GLAS, en la Global Anatomic Staging System o en el sistema global de estadificación anatómica, que es la diferencia a lo que antes le llamábamos el TASC, hay diferencias radicales que a mí me parecieron muy importantes y que me agradaron al momento de planificar a tu paciente. Cuando hablabas de TASC, era una descripción anatómica de cuáles eran los sectores que estaban enfermos. Entonces tenías una distribución con un TASC-D, con una lesión importante o una lesión oclusiva a nivel de la arteria femoral, ¿no? O integraban el grado de enfermedad a nivel del sector aortoiliaco, con un menor interés o con una menor proporción en las enfermedades por abajo de rodilla. Ahora hay una mejor clasificación en las enfermedades por abajo de rodilla, pero también se está integrando este nuevo concepto que es el TAP, es Target Artery Path, y eso es una diferencia importante. El TAP es no describir en tu arteriografía o en tu estudio de imagen inicial toda la enfermedad, sino entender que para recuperar una extremidad tienes que tener un eje continuo de flujo desde el punto de entrada hasta el outflow, hasta la salida. Y entonces tu Target Artery Path es el trayecto vascular a recuperar en el protocolo de tratamiento. Tienes una lesión parcialmente oclusiva a nivel de la femoral, tienes una lesión oclusiva a nivel popliteo y tienes una combinación de enfermedades a nivel de los vasos tibiales, involucrando el ostium de la tibial anterior, el tercio medio distal de la tibial, de la peronea o la tibial posterior, y el TAP es el trayecto que vas a escoger para lograr tener una salida o un flujo pulsátil distal que te asegure la permeabilidad de la extremidad. Y esto es el segundo punto también que me pareció súper importante. Recientemente en la reunión de Guadalajara de cirujanos vasculares de habla hispana dieron una plática de cómo se aprecia o cómo se ve las nuevas guías, y esta es una consideración que para mí también me resultó muy importante. La permeabilidad relacionada a la extremidad
LVP. Antes se valoraba el éxito técnico de los dispositivos o de los procedimientos que uno estaba realizando en relación a si el vaso que habías tratado se mantenía permeable en el sitio que habías tratado, Target Lesion Revascularization, o si el trayecto que habías tratado se había mantenido permeable sin otro efecto o sin tener otro trayecto patológico que hubiera comprometido tu tratamiento previo, Target Vessel Revascularization. Entonces, eso era una forma de valorar más el dispositivo, el balón o el stent en su condición nativa, que en realidad tratar de mantener o entender la permeabilidad compleja de toda la extremidad con el objetivo de mantenerla salvada, que esa es una gran consideración que se ha modificado. Ahora la permeabilidad se basa en el eje total de tratamiento que se proyectó como Target Artery Path desde el momento del diagnóstico inicial. Y entonces aquí se intervienen niveles de complejidad para una intervención, ¿no? Tomando en cuenta el tipo de lesión que pueda tener a nivel femoral, popliteo, por debajo de rodilla o incluso inframalleolar. Y establecer una estrategia óptima para realizar una adecuada revascularización, tomando como uno de los puntos básicos que se retomó ahora un poco incluso para la región infrapatelar, como parte inicial en la estrategia óptima de vascularización, la existencia o no de un injerto autólogo, porque ahora ya antes teníamos, o hasta cierto punto, el concepto de endovascular first para los patrones de isquemia crítica que involucraban principalmente por abajo de rodilla. Pero aquí se retoma la idea desde el punto de vista, si quieren, hasta subconsciente, el saber que una revascularización o una derivación distal toma mayor importancia, siempre y cuando tengas las consideraciones anatómicas adecuadas para poder realizarla, ¿no? Que tengas una adecuada salida o un adecuado vaso para salir, para colocarlo, tomando en cuenta que tiene que considerarse propiamente injerto autólogo, o sea, vena safena, ¿no? Otra parte es las recomendaciones basadas en evidencia, ¿no? Que quieren hacer una recopilación total y que ahorita todavía está pendiente de publicación, el integrar todas las respuestas asociadas a los protocolos de tratamiento y dispositivos nuevos que hay para el tratamiento general. Entonces, desde este punto de vista, se toma en cuenta las dos opciones, ¿no? Realizar un bypass venoso o un procedimiento endovascular. El bypass venoso se considera en pacientes con un riesgo promedio, con un alto riesgo de pérdida de extremidad y una anatomía con alta complejidad, porque se puede entender aparentemente que con una anatomía que implique una alta complejidad, el éxito de un procedimiento endovascular es más dudoso. Esto hay que ponerlo en contexto y entenderlo en un patrón anatómico completo, porque posiblemente en una enfermedad femoral, el bypass venoso sí se lleva de calle a cualquier tipo de procedimiento endovascular complejo que intentes realizar para la revascularización del sector femoropopliteo. Pero a nivel por abajo de rodilla o incluso a nivel inframalleolar, el procedimiento endovascular creo que sigue dando la oportunidad de dar más opciones para modificar en forma positiva el porvenir de la extremidad. De esta forma que el procedimiento endovascular es, en teoría, para pacientes con un riesgo elevado, un riesgo cardiopulmonar, quirúrgico más elevado, y con un menor riesgo de pérdida de la extremidad, además de que se pudiera sujetar para tener una mejor viabilidad o una mejor respuesta al tratamiento en anatomías menos complejas para revascularizar. Este par de ideas que son muy tajantes en las nuevas guías, digo, son, por lo menos desde mi punto de vista,
pues son susceptibles a hacerlas muy específicas para cada diferente tipo de caso que vayamos teniendo, porque no se puede tomar como un dogma, como un dogma. Entonces, el término de isquemia crítica, como lo conocíamos perfectamente antes, lo consideran hoy día fuera de actualidad y que falla para integrar todo el espectro de los pacientes que se encuentran evaluados con algún tipo de isquemia que pone en riesgo la extremidad. En cambio, el término de isquemia crónica que pone en riesgo la extremidad se propuso para tratar de abordar en forma más heterogénea el grupo de grupos pacientes que pueden tener diferentes grados de isquemia y que pueden tener un retraso en un proceso de una herida o en el aumento del riesgo de una amputación. A esto creo que se puede referir, por ejemplo, en aquellos pacientes en los que tenemos, por ejemplo, una úlcera isquémica o una úlcera distal que tenemos dificultad para cerrar, pero que hemos identificado que no tiene propiamente un riesgo de pérdida inmediato, pero al momento en el que se hace un estudio un poco más profundo de este paciente, podemos identificar que tiene una enfermedad arterial y que tiene un impacto directo en retrasar el cierre de esa herida. Entonces, estos son los patrones o las situaciones ya más objetivas aterrizando el diagnóstico, la clasificación de este tipo de pacientes, ¿no? Ya lo habíamos visto, un índice tobillo-brazo menor a 4, ¿no? Los picos sistólicos o los picos de presión distal a nivel del tobillo, a nivel del pie, una presión transcutánea de oxígeno menor a 20, o a nivel con Doppler, líneas monofásicas, ¿no? En la forma. Y en relación al otro concepto, ¿no? Que es el grado de enfermedad o el estadio de gravedad de la enfermedad o de la úlcera o de la lesión isquémica que tenga, pues cualquier paciente que tenga una lesión isquémica y que se integre por arriba de un score de 1 en la clasificación de Wi-Fi. Entonces, ¿cómo se integra el desarrollo de ideas? Obviamente la sospecha clínica de tener una isquemia crónica que amenace la extremidad, hacer el examen físico y determinar bajo los parámetros que ya mencionamos si existe o no un compromiso arterial en la extremidad para determinarlo como una isquemia crónica que amenace la extremidad. Posteriormente, si este tipo de enfermedad está asociada con una lesión, pues estadificarlo con la clasificación de Wi-Fi. Es compleja la clasificación de Wi-Fi, pero como todo, hoy día hay una app, la, la aplicación de la SBS, en donde, aparte de tener todas estas directrices bien determinadas, tienes la clasificación de Wi-Fi en la que llenas 4 eslabones de la clasificación y te dice el puntaje específico en el que se encuentra la extremidad para no complicarse más o que eso sea una limitante en el establecer un tratamiento basado en evidencia. Entonces, la necesidad de realizar una decisión estructurada, que es el plan, involucra tanto el riesgo que pueda tener el paciente desde el punto de vista cardiopulmonar, la estratificación de la enfermedad propiamente o de la lesión de la extremidad por la clasificación y el patrón anatómico de la enfermedad, que es lo que vamos a revisar ahorita. No les voy a tomar mucho tiempo en esto, en describir la clasificación de Wi-Fi, eso es bastante sencillo y no hay más que leerlo. Entonces, involucra el grado el tamaño de la herida o el involucro de zonas de la extremidad que pueda tener la herida en relación a tamaño y a profundidad, ¿no? A características como lesión o gangrena, al estado de isquemia que pueda tener la extremidad, que también es un valor objetivo que se puede medir, y a la clasificación o al estadio del proceso infeccioso que esté o no asociado al momento de hacer el diagnóstico. Entonces,
Esta es la parte que continúa, que es el diagnóstico. Ya estadificaste la lesión y hay que estadificar o hacer el diagnóstico, el patrón anatómico de la enfermedad, y eso también al momento de revisar este cuadro, me gustó la diferencia en la clasificación que hicieron, o bueno, el árbol de ideas para definir, y esto quiere decir, casi la mayoría en el primer contacto con el paciente, independientemente de identificar los picos sistólicos o el índice tobillo-brazo, tenemos la oportunidad de realizar un ultrasonido en el consultorio y con eso incluso darnos una idea muy general o muy específica depende del tiempo que nos tomemos, del grado de enfermedad. Sin embargo, lo dice, o sea, ya lo toman en cuenta en las guías, una angiotomografía no te da la mejor imagen cuando quieres hacer un planeamiento por abajo en enfermedad por abajo de rodilla. Ajá, en esta zona lo comenta. Y una resonancia magnética depende mucho del expertise el sitio donde desarrolles ese estudio, donde lo solicites. Lo que no se modifica o lo que no te engaña es hacer una angiografía diagnóstica. Y en la situación específica de la enfermedad por abajo de rodilla, incluso hay que hacer una angiografía selectiva, o sea, no quedarse con el disparo a nivel del sitio de punción inguinal o contralateral, sino tratar de hacer una imagen selectiva a nivel de P1 o P2 para tener una buena imagen de los sitios de recanalización, para estratificar o identificar en forma adecuada el grado de enfermedad que haya en los vasos tibiales, pero también en la salida por abajo del maleolo, que es el punto más importante para asegurar el eje continuo de revascularización, porque si no hay un sitio de salida o un adecuado arco, entonces, por muy complejo o muy desarrollado que sea la revascularización proximal, va a tener una falla aguda inmediatamente posterior al procedimiento. Una vez realizando esto, ya podemos integrar cuál va a ser nuestro pathway, o sea, nuestra vía de revascularización, y sobre ese empezar a hacer el trabajo. Esta es digamos que el esquema de estratificación que se sugiere para la toma de decisiones en el tipo de plan que vas a realizar para el tratamiento del paciente. Tienes los 4 estadios de la clasificación de Wi-Fi dependiendo del tipo de lesión que tenga, y tienes los patrones de enfermedad, que ahorita los vamos a ver, se enumeran entre 1, 2 y 3 en regula clasificación en GLASS, y podemos integrar cuál va a ser el protocolo de tratamiento. Esta porción, los dos escalones a nivel profundo, o sea, en profundidad, nos determinan el riesgo que pueda tener el paciente en relación a realizar algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Un riesgo promedio de un procedimiento quirúrgico o un riesgo alto, ¿no? Que serían los pacientes que estuvieran más en protocolo para un tipo de procedimiento endovascular. Entonces, así se estadifica, ¿no? Tenemos el patrón anatómico entre 1, 2 y 3, el proceso de grado de lesión por la clasificación de Wi-Fi del 1 al 4, y entonces aquí podemos ver o estadificar cuál es el patrón que vamos finalmente a decidir para seguir el tratamiento de cada uno de nuestros pacientes, según las recomendaciones que presentan estas guías. Eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo es la clasificación de GLASS en relación al tratamiento del sector femoropopliteo y del sector infrapatelar? Una diferencia, por ejemplo, a la clasificación de TASC es que el proyecto o el desarrollo de un plan anatómico ya no está integrado desde la bifurcación aórtica como en el TASC. Aquí ya lo toman una acción del inflow en ese sector, ¿no? Si la necesitara, y empezando desde la femoral común hasta la parte más distal, o sea, enfocado desde el sector infrainguinal. Definir el TAP, y los grados de lesión se dividen entre 1 y 4 para el sector femoropopliteo, de igual forma entre 1 y 4 para el sector infrapatelar, y se toma en cuenta al sector inframaleolar
solo como un modificador de gravedad. Los que tengan una enfermedad inframalleolar que no haga un arco, tiene un factor o un punto de modificación a la dificultad, y los que no tengan, o sea, los que hagan un arco adecuado, pues no tienen, no tienen un factor de modificación. El grado de calcificación no lo toman mucho en cuenta, lo ponen como o lo definen como existente o poco existente. Aquí les presento en esta zona la distribución o el grado de enfermedad eh, anatómica en el sector femoropopliteo, pero bueno, aquí evidentemente de qué tan afectado esté, es un solo eje. Ajá, puede ser mayor o menor, adelgazado, y en una circunstancia muy grave, ¿no? En el que fuera una completa oclusión, pues en la recomendación general pues es hacer una derivación autóloga, pero se vuelve un poco más complejo en esta zona, en la zona infrapatelar, porque tienes 3 vasos, ajá, pero las lesiones osteales pueden agravar en forma muy importante el grado de enfermedad. Con esto me refiero, con esto de las lesiones osteales me refiero a que, por ejemplo, en el grupo 1, solo hay una estenosis focal en una de las arterias que es menor a 3 centímetros. En el número 2 hay estenosis que involucran un tercio del vaso total o una estenosis focal que sea menor a 3 centímetros y que no incluya el tronco tibio peroneo. Porque si incluye el tronco tibio peroneo, ya estás teniendo un compromiso de 2 de los 3 vasos que pueden llegar a ser parte de tu pathway, o sea, de tu vía de revascularización. De tal forma que el tronco tibio peroneo es una estructura pequeña, pero que modifica en forma importante la viabilidad de la extremidad. ¿Por qué? Te involucra inmediatamente el origen de 2 vasos que te pueden quitar opciones de revascularización. Entonces, en el nivel 3 es enfermedad con 2/3 de longitud en el vaso u oclusiones con 1/3 de longitud. Y en el número 4 es estenosis difusas, que es, digamos, como se presentan los pacientes diabéticos con enfermedades arrosariadas difusas en todos los vasos, en casi toda la extremidad del vaso, o oclusiones también difusas en uno o más vasos. Pero aquí sí, con una lesión que involucre el tronco tibio peroneo, que ya aumenta la clasificación en forma importante y en lo que respecta a las guías, pues pondría en mayor dificultad el éxito en una revascularización de tipo endovascular, que yo en lo particular no creo que lo dificultara tanto, pero sí habría que hacer alguna modificación en la técnica para tratar de preservar esos 2 vasos si esos 2 vasos fueran tu opción de salida, ¿no? Si, por ejemplo, estuviera completamente ocluida y no fuera recanalizable la tibial anterior. La porción distal, que es la modificación o el sector inframalleolar, solamente es un modificador, no aumenta propiamente la gravedad de la recomendación en la técnica, porque aquí no estamos hablando de qué porvenir va a tener la extremidad, sino integrar cuál va a ser el patrón terapéutico que vamos a tratar de seguir. Ajá. Entonces, está los que no involucran modificación, que son aquellos pacientes que tienen un vaso que cruza la región malleolar, los P1, que tienen una sola arteria que llega hacia el pie y que tienen un arco plantar severamente dañado o ausente, y el P2, que lo modifica en forma importante, es cuando no tienes ninguno de los vasos que siquiera crucen la región malleolar de la extremidad. Entonces, aquí es como un ejemplo, eso es lo que, donde se integra todo lo que platicamos, es un ejemplo de cómo de cómo se puede integrar el GLASS, que es la estratificación del pathway o la estratificación anatómica. En el cuadro para estratificar el GLASS, que puede ser 1, 2 o 3,
un GLASS 1, 2 o 3, tienes en este eje el grado de enfermedad femoropoplitea que va del 0 al 4. Y en el eje inferior tenemos el grado de enfermedad IP, infrapatelar, que igual como se los platiqué, va del 0 al 4. Entonces, esta es la explicación, ¿no? Si tienes un paciente que no tiene algún tipo de lesión vascular a nivel femoropopliteo, pues es un grado 0. Y si eso lo combinas con un paciente que no tiene una enfermedad a nivel infrapatelar, es un grado 0. Y este tipo de paciente, pues no requiere una recomendación para hacer una revascularización. Y de así, en ese mismo patrón, entonces ya empiezas a estadificar a tu paciente. Grado 1, 2 o 3, por ejemplo, este caso en particular, que aquí se ve el peroné, aquí se ve la tibia, no tiene propiamente un eje de enfermedad a nivel femoral, entonces femoral es 0, pero tiene una zona de oclusión mayor a 3 centímetros a nivel de la porción infrapatelar, y entonces eso se estadifica como un grado 2. Como no hay sumatoria o localización en otra zona, se queda como un GLASS 2. Si este paciente además estuviera asociado a una enfermedad, a una lesión, a una isquemia crítica en un dedo que fuera y que no tuviera un proceso infeccioso, que le involucrara entonces, digamos, una necrosis seca del segundo o del tercer dedo y que no tuviera un proceso infeccioso asociado, la clasificación de Wi-Fi que estuviera asociado a este tipo de paciente, pues también sería baja. Y eso ahorita vamos a ver en qué tipo de recomendación terapéutica cae según estas guías. Aquí les voy a poner un ejemplo un poco más complejo. Este ejemplo sí tiene enfermedad arrosariada o multifocal con una zona de oclusión a nivel femoral y tiene también una zona de enfermedad importante que involucra tanto el ostium de la tibial anterior como del tronco tibio peroneo. O sea, es digamos que una de los estados clínicos o uno de las presentaciones clínicas más complicadas, ¿no? Del grado de enfermedad arterial que presenta la guía. Entonces, tienes una lesión o un grado de enfermedad a nivel de la femoral superficial de hasta 20 centímetros con una enfermedad a nivel poplitea menor a 5 centímetros que no involucra la zona de la bifurcación de tibiales, y eso te implica que lo estadificas como un grado de enfermedad femoropoplitea a nivel 4. Y entonces lo cruzas con el grado de enfermedad que puedas tener a nivel infrapatelar. A nivel infrapatelar tienes, digamos que lo que proponen aquí en el ejemplo es una zona de un arterial pathway hacia la arteria peronea, pero tienes una estenosis a nivel del tronco tibio peroneo, entonces eso lo estadifica como un estadio 2 y eso lo acaba estadificando como un GLASS 3, que será el grado de complejidad o el grado de dificultad mayor en relación a la distribución anatómica. Cuando ya tienes el pathway y tienes una enfermedad combinada, tienes que decidir entre qué tipo de procedimiento vascular vas a realizar. Y como en este momento estamos en esta zona donde ya tenemos distribuida o ya tenemos identificado el grado de enfermedad desde el punto de vista anatómico, y ya sabemos qué grado de lesión tiene, lo único que faltaría integrar es qué tanta gravedad tiene ese paciente para ser tratado. O sea, si es un paciente de un riesgo alto o si es un paciente con un riesgo estándar. Si tiene un riesgo estándar, la recomendación general de la guía es determinar si tiene un conducto adecuado. Y posterior a eso, pues hacer la revascularización utilizando la estrategia más recomendada. Si tomamos en cuenta que se pudiera tomar en el caso último que comentamos, en el que las lesiones femorales no son tan complicadas y tiene un poco más de complicación a nivel femoropopliteo, entonces en lo que respecta al sector femoropopliteo, se pudiera optar
por un tratamiento endovascular. Si el paciente fuera de alto riesgo, no consideras ni siquiera la oportunidad de realizar un tratamiento abierto, como sería la derivación autóloga. Entonces, el paciente que tiene este tipo de isquemia crónica, pone en riesgo la extremidad, es candidato a revascularización, por lo cual decides realizar la mejor opción de tratamiento angiográfico, digo, de diagnóstico angiográfico, ya sea dependiendo del sector que vas a tratar, angiografía, tomografía o resonancia magnética, como lo habíamos visto, y en relación a obtener la mejor calidad en el diagnóstico, definir el trayecto o la vía arterial a revascularizar y según asociado a la vía que vas a revascularizar, identificar tanto el grado de enfermedad femoropoplitea como el grado de enfermedad infrapoplitea para darle una calificación o un estadio de clasificación de Glass y finalmente cruzar tu calificación de Glass con la calificación que logres obtener de la clasificación de Wi-Fi en caso de que tenga una lesión isquémica. Y ya con eso establecer qué tipo de tratamiento vas a aplicarle a ese paciente. Puede ser, suena en general como con mucho trabajo, pero la realidad es que este es un proceso mental que estamos muy acostumbrados a hacer, nada más que tal vez no lo integramos en el día a día. Cuando se empezó a utilizar el TASC, tenía uno que estar consultando todo el tiempo el grado de lesión o la longitud, o si era estenosis combinado con oclusión, o si tenía solamente una oclusión, pero era un segmento muy corto. Y yo pienso que con el tiempo lo mismo va a suceder con las nuevas guías, en el que vamos a empezar a estadificar rápidamente y el concepto o la maniobra de tratamiento final creo que va más dirigida a tener un mejor raciocinio en determinar qué tipo de tratamiento se va a aplicar en forma final y hacerlo basado en evidencia que decir, no, pues yo creo que queda con un balonazo. No, mejor le pongo un medicado. Hijo, yo creo que mejor el stent, pero le hacemos aterectomía antes del stent. Y entonces ya le hiciste TEPOVA, ya le hiciste aterectomía, ya le pusiste medicado y le acabaste poniendo un stent. Entonces, hacer una racionalización adecuada en cada caso, ¿no? Finalmente es para beneficio del paciente. Aquí tenemos la recomendación en relación al beneficio de hacer una terapia de revascularización, es este cuadro superior. Los pacientes que tengan una lesión isquémica o un grado de complejidad en la extremidad, en la lesión baja, como los que tienen una estadificación Wi-Fi 1 y que además no tienen un grado de enfermedad arterial periférica severa, se ven poco beneficiados del tratamiento de revascularización contra el punto contrario, que son los que tienen un grado alto de enfermedad junto con un grado alto de lesión. Estos son los pacientes que se ven altamente beneficiados de un procedimiento de revascularización. Pero entonces, ¿qué tipo de procedimiento de revascularización es adecuado para este tipo de pacientes? Que eso es lo que se define en esta zona, que es lo que te ayuda a integrar la combinación de las dos escalas, la de Wi-Fi y el Glass. Tienes un paciente con una lesión de Wi-Fi clasificada por Wi-Fi como estadio 4 y tienes una enfermedad anatómicamente más compleja, por ejemplo, una isquemia crítica con un pie diabético infectado asociado a una oclusión total de la arteria femoral superficial. Este paciente se va a beneficiar mayormente de hacer
un procedimiento de bypass. ¿Cuál sería la condición que integra las guías que no lo llevarían a hacer un procedimiento de bypass? Pues bueno, que fuera un paciente con un riesgo quirúrgico muy alto. En realidad, todo todo este concepto que acabo de comentarles, pues es la lógica que normalmente usamos para hacer el tratamiento general de cada uno de nuestros pacientes. Lo que se trata de integrar con la guía es racionalizarlo para poder llevar un mejor control estadístico y poder generar el tratamiento basado en evidencia para cada uno de los diferentes escenarios clínicos que se puedan presentar, porque son muy extensos en relación a la combinación que pueda presentarse en el sector desde la región inguinal hasta la porción inframalleolar. Esta es la última diapositiva. Como cuando empezamos a, como cuando empezamos a estudiar como cuando empezamos a estudiar las modificaciones que se presentó, como cuando empezamos a estudiar las modificaciones que presentaba el task y el reto que era empezar a familiarizarse con un documento que tenía más de 150 páginas, pues esta misma clasificación o estas mismas guías vasculares globales van a presentar un reto, pero creo que individualizándolo en cada paciente, poco a poco vamos a familiarizarnos, además de que es un compromiso y es una responsabilidad como especialistas manejar este tipo de clasificación para podernos comunicar con especialistas en otras zonas del mundo y entender cuál fue el raciocinio para tratar a cada uno de los pacientes y tener una mejoría en el protocolo de tratamiento de los pacientes que tratemos en las clínicas de forma individual. No sé si tengan algo de preguntas. Fue una charla bastante densa, pero espero que en forma general haya ayudado para empezar a esclarecer o por lo menos para generarles la espina de empezarse a entrar en ese documento que tenemos que empezar a consultar. Les agradezco mucho su atención y les mando un abrazo a todos. Gracias. Listo, bueno, si no hay alguna duda, algún comentario, pues damos por terminada el webinar. Un abrazo a todos, gracias por conectarse y bueno, estamos leyendo sus comentarios. Pues mira, aquí estoy leyendo un par de comentarios que en general pues no expresan alguna duda particular, pero pues en general agradecimientos y yo de igual forma les doy las gracias a ustedes por compartir un ratito con nosotros. Muchas gracias.